tendencia en redes sociales con nuestro tema numeral Cuba es. Hoy un día interesante para reflexionar lo que representa la isla. A todas estas un ejemplo, un fracaso, una inspiración, un ejemplo a no seguir. Patrocinadores o no del terrorismo, noticia importante que se ha escrito en los Estados Unidos. María Molina, muy buenos días, es miércoles y son las 6:05. Azuri, muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde Washington. Noticia importante que se conoció. Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Lo hace la administración Biden a pocos días de que el presidente Joe Biden deje la Casa Blanca. Esto pues por supuesto va a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba por ahora y va a ofrecer un alivio económico en Cuba. Y Colombia tuvo un papel protagonista en todo esto, la administración de Gustavo Petro. Vamos a la historia, Suri. El presidente Obama en su momento sacó a Cuba de esta lista de organizaciones de estados que patrocinan el terrorismo después de que el presidente Obama fue en su momento a Cuba. Pero días antes de irse Trump, en el 2021, volvió a meter a este país en la lista fundamentalmente por una razón, y es que miembros del ELN permanecieron en la isla después de que esta organización puso una bomba en Colombia, tras la que murieron 21 personas. Los miembros del ELN estaban en ese momento adelantando una gestión de paz en Cuba, gestión que en ese momento pues el presidente Duque finalizó después de esa bomba, pero una vez sucede este atentado terrorista, Colombia exige a Cuba que estos miembros del ELN sean retornados a Colombia. Eso no sucede, ellos se quedan allá y Colombia, bajo la administración de Iván Duque, empieza a hacer todas las gestiones para que Cuba sea retornado a ser un estado que patrocina el terrorismo, pues por esto, porque estaban los miembros del ELN, después de haber puesto una bomba, todavía en Cuba. Empezaron todas las negociaciones, Azuri, y finalmente esto desencadena en que ayer, por petición, entre otras cosas, del gobierno de Gustavo Petro, Cuba termina saliendo de esa lista de estados que patrocinan el terrorismo. Una carta del embajador de Colombia en los Estados Unidos hacia el secretario de Estado Anthony Blinken hace textualmente esta solicitud y entre otras pues alega que el presidente Duque hizo en su momento estas gestiones por motivaciones políticas. Dice textualmente Daniel García Peña que Cuba lleva siendo años un facilitador de la paz en Colombia y que su designación en el 2021 como Estado promotor del terrorismo tuvo motivaciones ideológicas y políticas en las que influyó el presidente Iván Duque. Dice el embajador que estas conversaciones fueron suspendidas por el gobierno de Iván Duque, que tampoco cumplió con los protocolos establecidos para el regreso de la delegación de paz del ELN a Colombia y hace la solicitud. Y ayer, Azuri, cuando Estados Unidos anunció a los periodistas en una llamada que Cuba era sacada de esta lista de estados que patrocinan el terrorismo, pues entre otras cosas mencionó a Colombia, el papel de Colombia. Ahora, ¿qué va a pasar? La próxima semana llega Donald Trump a la presidencia y resulta que su secretario de Estado es ni más ni menos que Marco Rubio, que hoy a propósito tiene una audiencia en el Senado de confirmación para este cargo. Marco Rubio es de padres cubanos y ha tenido una lucha de larga data contra todas las políticas que se llevan a cabo en este momento en Cuba, con lo cual pues espera que esta decisión pueda ser reversada. Miremos la reacción, por ejemplo, de Mario Díaz-Balart, congresista republicano, tras esta decisión de la administración Biden. Pero gracias a Dios viene el presidente Trump, el mejor amigo que ha tenido la causa de la libertad del mundo, pero particularmente de este hemisferio, y todo este daño que está haciendo Biden y Blinken y Harris y toda su pandilla de criptocomunistas y socialistas. Todo esto el presidente Trump lo va a poder revertir. Así que esto es solamente una cosa momentaria que hace daño, pero que el presidente Trump va a poder aplastar y poner en el basurero de la historia a la administración de Biden y de Harris. Es una decisión que genera bastante controversia aquí en Washington. Recordemos que dentro de la administración Trump hay bastantes cubanoamericanos, empezando por quien será el próximo secretario de Estado, que el Congreso tiene una mayoría republicana, que en temas del hemisferio occidental tienen muchísima decisión todos estos congresistas, como por ejemplo Mario Díaz-Balart, también de ascendencia cubana, como por ejemplo María Elvira Salazar, también congresista de la Florida, Carlos Jiménez, congresista de la Florida, también de ascendencia cubana, y esto pues por supuesto va a generar un debate, una discusión y un planteamiento en los primeros días de la administración Trump. No es tan fácil como que Marco Rubio llegue y diga, listo, me los vuelven a meter en la lista. No, o sea, esto necesita una conversación, un debate, un trámite, pero es difícil que esta decisión de la administración Biden la vaya a mantener la administración Trump. Azuri.
María, muchas gracias. 6-9 minutos y esta mañana vamos a analizar y a especificar básicamente qué cambia. A partir de hoy, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Bueno, la primera noticia, el gran titular, la liberación de unos presos considerados políticos, más de 500 de ellos, el tema de las remesas y demás. María, en Washington, muchas gracias. Las noticias como son, bien lo decía María Molina. Aquí en Colombia, pues hay cierto protagonismo con esta noticia, toda vez que se hicieron gestiones desde la diplomacia colombiana en Washington para la eliminación de Cuba de esa lista de país patrocinador del terrorismo. Precisamente el presidente Gustavo Petro en redes sociales ha felicitado, también ha hablado el canciller. La posición entonces en redondo de Colombia, ¿cuál sería? Aldair Rodríguez, buen día. Azuri, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. En efecto, varias reacciones desde el gobierno de Colombia a esta importante decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Empezando por el mismo presidente de República, Gustavo Petro, quien reaccionó casi que de inmediato. El jefe de Estado colombiano, por medio de su cuenta de X, felicitó a su homólogo Joe Biden por esta decisión con la que se levanta prácticamente parte de los bloqueos a la isla del Caribe, calificándola como un gran avance hacia la integración de Estados Unidos como principal potencia y Latinoamérica. Pero también ha hablado el canciller Luis Gilberto Murillo, el jefe de la diplomacia, quien en línea con Petro aseguró que se trata de una medida justa en la que Colombia insistió desde el inicio del gobierno. Desde el primer día que se empezó en el gobierno, el presidente Petro dio la instrucción de precisamente hacer las gestiones necesarias para que Cuba fuese retirada de esa lista. Así lo hicimos desde la embajada en los Estados Unidos. Fue un tema de discusión en las diferentes conversaciones que tuvo el presidente Petro con el presidente Biden. Realmente saludamos esa medida, que es una medida justa. Celebró el presidente Gustavo Petro que Biden le haya apostado al diálogo independientemente de la alineación política de los países que hacen parte de la región, y en ese sentido aprovechó el presidente para lanzar duros cuestionamientos al presidente electo Donald Trump. No le gustó para nada a Petro que no lo invitaran a la posesión que se va a llevar a cabo el próximo 20 de enero en Washington, y que en cambio sí hayan sido participados otros jefes de Estado de la región, como el presidente de Argentina Javier Milei, el de Ecuador Daniel Noboa y el de El Salvador Nayib Bukele. Dice